Nuevamente, pues muchas gracias por su asistencia a esta sesión de educación continua organizada por la Barra Mexicana de Abogados, capítulo San Luis Potosí. Agradecemos hoy la participación del licenciado Omar Rostro Hernández, quien es actualmente secretario de Estudio y Cuenta del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 9º Circuito, quien nos hará favor de hacer una exposición en relación con el tema de la improcedencia en el juicio de amparo mediante un análisis de la práctica, desde la práctica jurisdiccional. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del licenciado Omar Rostro Hernández, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una especialidad en Derecho Penal de la División de Posgrado de la Facultad en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Constitucional en el Centro de Estudios de Actualización en Derecho. Cuenta con una maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra cursando actualmente una maestría en Competencia Constitucional y Ordinaria en el Instituto de la Judicatura Federal. Es docente en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión San Luis Potosí. Ha participado como conferencista en algunos cursos y diplomados impartidos en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte en San Luis Potosí. Y actualmente se desempeña como secretario de tribunal adscrito al primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 9º Circuito. Sin mayor preámbulo, damos aquí la más cordial bienvenida y agradecimiento al licenciado Omar Rostro. Y adelante, Omar. Muchas gracias. Pues antes que nada, buena tarde a todos. Gracias por su asistencia y sobre todo gracias a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo San Luis, por la atenta invitación que me hicieron por conducto del licenciado Alejandro Díaz de León para participar en esta sesión de educación continua a distancia a través pues, de esta herramienta tecnológica para platicar acerca de algunos aspectos fundamentales relacionados con esta figura procesal de procedencia del juicio de amparo desde una óptica de la práctica jurisdiccional. Antes de iniciar, como siempre, una acotación obligada es que todas las manifestaciones que vierta en esta plática son a título personal, son un punto de vista netamente académico y no representan en modo alguno al órgano jurisdiccional al que me encuentro adscrito. Precisado ello, pues vamos a entrar, en materia. Cuando empecé a planear esta presentación para esta plática, yo pensaba realizar algunos, o exponer más bien algunos casos específicos relacionados con las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, para sobre todo destacar algunos de los problemas en cuanto a la interpretación y aplicación de las causas de improcedencia. Sin embargo, creo que es relevante conocer un marco teórico general que nos va a permitir el análisis, la interpretación y la aplicación de esta normatividad desde un punto de vista constitucional y convencional para cualquier causa de improcedencia. Entonces, me gustaría iniciar con ese apartado genérico para ir posteriormente arribando cada una de las causas, deteniéndonos en aquellas que generen una mayor problemática, ya sea de constitucionalidad o de convencionalidad. Aquí me gustaría adelantar, desde el juicio de amparo no es propiamente el establecimiento legal de las causas, no es tanto que exista una inconstitucionalidad per se de esta figura, sino, desde mi óptica, el mayor problema es la aplicación jurisdiccional que se le da de forma indiscriminada o que se aplican de manera ligera, superficial, sin hacer un análisis exhaustivo, ni estricto como lo requiere cada una de estas causas de improcedencia. Dicho lo anterior, pues iniciamos prácticamente con esta exposición. Creo que el punto de partida obligado, como todos ustedes lo saben, pues son las reformas constitucionales de junio de 2011, la primera del día 6, relacionada con la reforma constitucional en materia de amparo, donde se incorporan diversas figuras, no es el caso ahorita extendernos en ello, diversas figuras de carácter procesal. Esta es una reforma netamente adjetiva, figuras como el interés legítimo, la declaratoria general de inconstitucionalidad, los plenos de circuito en el ámbito orgánico del Poder Judicial de la Federación, y el amparo adhesivo, las modificaciones en cuanto a la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo, etcétera, ¿no?
pero creo que la mayor reforma que se ha planteado en este supuesto para efecto del sistema de justicia constitucional mexicano, pues es el que operó el día 10 de junio de 2011, es conocida como la reforma, perdón, en materia de derechos humanos, porque se trata de una reforma constitucional de carácter sustantivo o material. Viene a impactar y a permear en todo el sistema jurídico, sobre todo en este aspecto que tiene que ver con el derecho procesal constitucional mexicano, específico como este mecanismo procesal por excelencia de tutelas vitales. Y me quiero referir a esta de manera muy breve para destacar algunos de los elementos más esenciales e importantes de la misma. Si nosotros empezamos la lectura del artículo primero constitucional en el primer párrafo, nos vamos a encontrar con una cláusula de apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Al incorporarse todas aquellas normas de derechos humanos de fuente internacional, vía tratados o instrumentos, como se denomine, de carácter internacional, que forman parte ahora del bloque de constitucionalidad de nuestro sistema jurídico, aunque no lo reconoce con esa denominación hasta la Suprema Corte de Justicia, lo llama el parámetro de control de regularidad constitucional. Finalmente es la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a nuestro sistema jurídico vía el artículo primero, párrafo primero constitucional. Otra de las importantes modificaciones sustantivas que trajo esta reforma pues, fueron la incorporación de la cláusula de interpretación y el principio de persona en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, son interpretativas o hermenéuticas que vamos a utilizar para juzgar también, digamos, la posible constitucionalidad o condicional de las clases de interferencia que vamos a manejar más adelante. Las siguientes figuras que fueron incorporadas son principios, básicamente, a decir de el ministro Juan Silva Mesa, son 3 cuartetos de principios y obligaciones previstos en el artículo segundo, perdón, en el párrafo segundo y tercero del artículo primero constitucional. Estos son, primero, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en su vertiente también de no regresividad. El siguiente cuarteto son las obligaciones generales del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Como ustedes saben, promover, respetar, proteger y garantizar. Esas son obligaciones de carácter general que asume el Estado. A diferencia del siguiente párrafo, el siguiente cuarteto, que se refiere a los deberes específicos del Estado en relación con las violaciones a derechos humanos, empezando precisamente por la prevención, después la investigación, la sanción y la reparación de posibles violaciones de derechos humanos. Yo agregaría un quinto elemento que sería lo deseable en estos supuestos, que es la erradicación también de cualquier violación a derechos fundamentales. Entonces, partiendo de estas pautas, tanto interpretativas como los principios, las obligaciones generales y deberes específicos que se incorporaron a raíz de esta reforma constitucional en 2011, podemos hablar de más que de este cambio de paradigma constitucional, a mí me parece que se trata de una reconfiguración constitucional en relación con el sistema de justicia constitucional de nuestro orden jurídico. ¿Por qué lo digo? Porque esta reforma permea y trasciende al juicio de amparo al modificar y ampliar el objeto de protección también del juicio de amparo y sujetarlo a estos principios y obligaciones del Estado mexicano. Esos, digamos, serán los parámetros que vamos a tomar de referencia dentro del derecho doméstico, en el ámbito constitucional, pero en tratándose de las obligaciones y también de los principios a nivel convencional, principalmente tenemos que acudir al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos para derivar algunos estándares internacionales en materia de ejercicio judicial efectivo aplicables al juicio de amparo. Entonces, partiendo de estas bases, quiero recalcar el impacto que tienen estas reformas constitucionales, principalmente la que fue en materia de derechos humanos, en este mecanismo de garantía. Recuerden que también se hace la distinción entre derechos y garantías. Creo que no tiene caso hacer la diferenciación entre derechos fundamentales, derechos humanos o las garantías constitucionales que son indispensables para hacer esos derechos. Pero lo relevante es que el juicio de amparo, a raíz de esta reforma, desde mi perspectiva, claro, deja no solo de ser reglamentado o de ser concebido desde la óptica del artículo 103.7 constitucional, que prevén los supuestos generales de procedencia y las bases generales del juicio de amparo, sino que también tiene que ser visto a la luz del artículo primero constitucional y también del 17, porque finalmente es el acceso a la justicia constitucional.
De esta manera, no debe de perderse de vista que este medio también tiene como finalidad el cumplimiento de otros objetivos constitucionales y convencionalmente legítimos. De ahí que pues la trascendencia que tiene esta reforma constitucional nos lleva a pensar el juicio de amparo, a leerlo desde un enfoque de derechos humanos y también desde una doble óptica, como un mecanismo de garantía de los derechos en el ámbito procesal, pero también como una manifestación de un derecho humano a contar con un recurso judicial efectivo en la parte sustantiva. De ahí que a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el juicio de amparo debe resultar accesible para todas las personas, breve, sencillo, adecuado y efectivo para defender sus derechos. Esto lo recalco porque no sé si algunos ya han leído en alguna ocasión un criterio de jurisprudencia de la segunda sala. Me voy a permitir dar lectura al rubro. Únicamente dice: recurso judicial efectivo. El juicio de amparo cumple con las características de eficacia e idoneidad a la luz del artículo 25 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Este criterio formalmente es observado sobre el artículo 200 de la ley de amparo, pero desde mi perspectiva creo que es un tanto aventurado afirmar categóricamente que el juicio de amparo reúna todas las características del recurso judicial efectivo a la luz de los estándares internacionales del recurso judicial efectivo. ¿Por qué lo digo? Porque si hablamos de la accesibilidad, que es precisamente la materia de la plática del día de hoy, relacionada con la procedencia y procedencia del juicio de amparo, nos vamos a dar cuenta que no es necesariamente accesible, ¿no? Otra de las características que sería que sea un recurso sencillo. Creo que también en la práctica muchos nos hemos dado cuenta que no tiene esta naturaleza o esta característica. Y qué decir de lo sencillo, de lo rápido, ¿no? Un juicio que está diseñado constitucional y legalmente para ser concluido en al menos un mes y medio, contando también la etapa de ejecución y cumplimiento de una sentencia de amparo por los plazos tan breves que nos prevé la ley, y que realmente no se cumplen en la práctica. Creo que ahí también hay esa deficiencia en el cumplimiento de esas características para hablar de un recurso judicial efectivo. Claro, la segunda sala aquí se enfoca en establecer las características de eficacia y idoneidad de este juicio de amparo, pero creo que si falta alguno, está incumpliéndose alguna de esas características, pues finalmente no podríamos llamarlo o darle esa naturaleza a nuestro juicio de amparo bajo la configuración actual y bajo la práctica constitucional vigente. Claro, la Corte dice, o la segunda sala en esta jurisprudencia, establece que sí es un medio idóneo para el restablecimiento de los derechos fundamentales que se han estimado violados, constitucionales, incluso inconvencionales. Sí lo es, pero desde mi óptica también la eficacia del propio derecho, del propio juicio de amparo, ha sido cuestionada en la práctica a raíz pues de la dilación y la tardanza en la resolución y en el cumplimiento final de las sentencias que eventualmente concedan la protección constitucional, y eso finalmente también se traduce en una práctica de negatoria de justicia que vuelve a tornar ineficaz el juicio de amparo. Entonces, a pesar de que existe esta jurisprudencia, desde mi perspectiva creo que no podemos afirmar categóricamente que se reúnen todas estas características. Pero les digo, este marco teórico es de punto de partida para poder analizar pues no solo las causas de impotencia, sino toda la legislación secundaria en materia de amparo, todas las figuras que están contempladas a raíz de la reforma constitucional del 6 de junio y posterior extensión de la ley de amparo del 2 de abril de 2013. Y vamos a ir aterrizando cada uno de estos principios, cada uno de estos lineamientos y estándares internacionales a nuestro juicio de amparo. En consecuencia, desde mi perspectiva, las disposiciones que rigen el juicio de amparo, la ley vigente, tienen 1, que leerse, 2, analizarse, 3, interpretarse, y 4, aplicarse, de manera que se ajuste a los estándares de un recurso judicial efectivo desde la óptica constitucional y convencional que acabamos de señalar. Así, el juicio de amparo, si se concibe como derecho y como garantía en esta dualidad que presenta el juicio constitucional para la protección de los demás derechos, al hablar prácticamente de un derecho llave que es plenamente eficaz, pues da entrada a los demás derechos o a hacerlos justiciables, le resulta aplicable los mandatos que hablamos en el principio de la presentación, contenidos tanto en la parte final del párrafo primero del artículo primero constitucional en cuanto a la posibilidad de imponerle restricciones. Precisamente las restricciones son las causas de improcedencia. Sin embargo, y aquí sí quiero acotar, el juicio de amparo solo puede limitarse en los supuestos y bajo las condiciones que fija la propia Constitución, en razón de que para restringir precisamente el ejercicio de un derecho, o en este caso de una garantía constitucional,
se requiere forzosamente de un fundamento constitucional. Esa es una regla fundamental en materia de procedencia e improcedencia del juicio de amparo. Como lo vamos a ver más adelante, iniciando prácticamente el análisis del artículo 61, en la sección primera, tenemos una causal expresa en la ley que el legislador consideró pertinente llevar a la ley vigente, que es la improcedencia del juicio de amparo con previsiones y reformas a la Constitución, que desde mi óptica, y lo vamos a ver más adelante, no encuentra una justificación o no tiene una constitucional. En esta medida ya está infringiendo, digamos, esta disposición final de la parte final del párrafo primero del artículo primero constitucional. Si la Constitución no establece la restricción expresamente para la improcedencia del juicio de amparo, el legislador no puede hacer. El legislador ordinario, ¿verdad? Entonces, vuelvo a insistir, en atención a este principio de reserva constitucional, la ley de amparo debe de analizarse, interpretarse y aplicarse de manera que no haya juicio de amparo más allá de lo que constitucionalmente está permitido, ¿no? Dado este carácter de derecho humano reconocido también en otros instrumentos de origen internacional, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Omar, perdón que te interrumpa, creo que se está escuchando. Algunos otros instrumentos internacionales. Omar. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, discúlpeme que te interrumpa, pero como que se está escuchando un poco mal el audio. Por aquí veo que escriben que hay otras personas que también lo están escuchando un poco mal. No sé si sea, déjame verificar si es la señal o si pudieras ahí apoyarnos. Hace un momento estaba escuchando bien, pero se empezó a escuchar un poco mal, no sé, tu señal o algo. Perfecto, ¿ahorita me escuchas? Sí, te escucho bien. Perdón, bueno, una disculpa por cuestiones técnicas. No, fue poco, lo demás se escuchó bien. Perfecto. Bueno, estábamos comentando acerca de la doble naturaleza del juicio de amparo y concebido como un derecho humano, como este derecho llave que les comentaba, pues también está sujeto su regulación constitucional y legal al control de constitucionalidad y de convencional a cargo de los propios tribunales de amparo. Esto a raíz, claro, de la resolución del Vario 912-2010 en el caso Ravilla Pacheco y que se complementó también con la contradicción del 393. Entonces ya se permite, lo que antes no era factible, el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de las disposiciones de la propia ley de amparo. Tenemos ya desarrollado también el parámetro de análisis que fijó la Suprema Corte a partir de ese Vario 912, que era el parámetro que estaba integrado por todos los derechos humanos contenidos en la Constitución, en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, en los tratados internacionales y en la interpretación que llevaba a cabo la Corte Interamericana como último intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, claro, con la acotación de que inicialmente eran criterios orientadores, salvo que fuera parte del Estado mexicano, parte condenada, y entonces eran vinculantes, lo cual, como ustedes saben, ya se modificó a raíz de la contradicción de 393. Entonces, esta permisión que tenemos para llevar a cabo el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos impacta también en la regulación del juicio de amparo, lo que vamos a ver un poquito más adelante. A estas alturas, a 7 años ya de la publicación de la ley de amparo vigente, la Suprema Corte ha tenido oportunidad en varias ocasiones de expresarse, o más bien de analizar algunas de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la ley de amparo, y bueno, ha fijado la mayoría de los criterios validando la constitucionalidad de cada una de esas causas de improcedencia. Más adelante vamos a referirnos a algunos de sus criterios generales. Entonces hablábamos primero del tema de las restricciones constitucionales que tienen que ser expresas para impedir la procedencia de juicio de amparo por un lado, y ese es el primer párrafo. El segundo párrafo, que se refería a el establecimiento de la cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona, pues también son aplicables a la ley de amparo, que es un conjunto de normas sobre derechos humanos, y entonces le aplican también esos mandatos y esos criterios interpretativos. Lo vamos a ver también más adelante cómo la Corte ha llevado a cabo interpretación conforme, por ejemplo, de la fracción 21 del artículo 61 de la ley de amparo, que prevé la causa de improcedencia derivada de la cesación de los efectos del acto reclamado para hacer compatible y dar una lectura adecuada a la Constitución de esa causa de improcedencia. Entonces, lo anterior impone que toda disposición de la ley de amparo debe ser interpretada conforme a la Constitución
y a las fuentes internacionales que estipula el amparo como un recurso judicial efectivo, favoreciendo en todo momento siempre la mayor protección de los derechos de las personas. Inclusive, en observancia del principio pro persona, las disposiciones constitucionales, estaríamos hablando del artículo 103 y 107 de la Constitución que rigen al juicio de amparo, también quedan sujetos a una adecuación con el marco jurídico de fuente internacional sobre aquel derecho a un recurso judicial efectivo. Así, pues bueno, tenemos que estos estándares constitucionales e internacionales en materia de derecho de acceso a la justicia, específicamente tratándose del recurso judicial efectivo, pues son aplicables y son exigibles al juicio de amparo. Ya les comentaba que el juicio de amparo debe de verse desde la óptica constitucional, no solo desde el artículo 103 y 107, sino también del artículo 1 y del 17 constitucional. A la luz de las normas de carácter internacional, pues tenemos el artículo 8 que prevé las garantías judiciales en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 de la protección judicial de los mismos. Ahí se establece, ¿no?, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la ley o en la propia Convención, aun cuando esa violación sea cometida por personas que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales. Digamos que será el parámetro que nosotros tenemos que tomar en consideración para juzgar las disposiciones de la ley de amparo y lo vamos a ver en cada una de las causas de improcedencia. Les decía que hay diversos instrumentos internacionales que también regulan o que establecen estos estándares, desde los pactos internacionales de derechos civiles políticos y también el económico, social y cultural, hasta las convenciones específicas, por ejemplo, contra la discriminación racial, la violencia contra la mujer, discriminación contra la mujer, en el convenio sobre personas indígenas, sobre los derechos del niño. En cada uno de esos instrumentos de carácter internacional se va repitiendo, digamos, el derecho a un recurso judicial efectivo en cada uno de los ámbitos específicos que regulan esos tratados internacionales. La verdad es que yo tenía la idea de comentar a grosso modo algunos casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen o definen de manera más concreta y específica cada uno de los estándares en materia de recurso judicial efectivo, pero creo que por razón de tiempo y también para no abusar de su paciencia, vamos a omitir, simplemente vamos a hacer referencia a algunos de ellos. Yo tengo el listado, es una presentación que está inacabada y está en constante actualización, así que digo, si a alguien le interesa algo, lo haría llegar por conducto del licenciado Alejandro para que ustedes lo tuvieran. Son varios casos en los que la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre esta disposición, tanto del artículo 8 como 25 de la Convención Americana, ya ha definido, por ejemplo, el hecho de que se requiere el establecimiento de recursos judiciales efectivos de acuerdo con las reglas de un debido proceso legal y que procuren sobre todo el establecimiento del daño o de la violación producida, que tiene que evitar, digamos, las violaciones y entorpecimientos indebidos, porque eso también se frustra o conduce a la violación de la debida protección judicial de los derechos humanos. En otros casos ha establecido la obligación de todos los estados de tomar medidas para remover los obstáculos que puedan existir para que las medidas puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Uno de ellos precisamente tendría que ver con el tema de accesibilidad a la justicia constitucional en este caso. Incluso el pronunciamiento que ha hecho la Corte Interamericana respecto a que cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso a los individuos de los tribunales que no esté justificado por las razonables necesidades de la propia Administración de Justicia, pues entonces debe entenderse que es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bueno, así va desarrollando a lo largo de las líneas constitucionales que tiene la Corte Interamericana cómo debe de entenderse cuál es el contenido y alcance del recurso judicial efectivo, y eso vamos a utilizarlo ser el parámetro precisamente de control de la Convención Americana y la interpretación que hace la Corte Interamericana para definir si algunas de las disposiciones de la ley de amparo son o no constitucionales o convencionales, ¿no? Entonces nos quedamos con esta, digamos, breve explicación acerca de esos estándares internacionales en relación con el principio o el derecho a un recurso judicial efectivo, principalmente que este sea sencillo, accesible, que es lo que vamos a analizar, rápido y efectivo, ¿no? De ahí haríamos la siguiente pregunta. ¿El establecimiento de las causas de improcedencia constituye una limitante o una restricción al ejercicio del derecho al acceso efectivo a la justicia? Pues claro, es una restricción, ¿no? Es una limitante. Perdón, nuevamente, Omar, ¿me escuchas? Otra vez se te empezó a perder un poquito, pero creo que también cuando como que te despegas mucho del micrófono,
No sé si le puedes subir un poquito al volumen al micrófono, porque en esas ocasiones se deja de escuchar con claridad. Yo creo que es como, también se da, Okay, ya me di cuenta perfecto. cuando te retiras mucho, ahí no se alcanza a escuchar bien. Perdón. Perdón. Bien, una disculpa Adelante. nuevamente. Bueno, debe ser de acercarme un poco más al micrófono. Excelente. Sí. Les comentaba, se trata de una restricción al acceso a la justicia constitucional, el establecimiento de las causas de improcedencia de índole constitucional, legal y jurisprudencial. Pues claro que sí, partiendo de que ningún derecho es absoluto y que todos pueden estar sujetos a límites o restricciones, el establecimiento de causas de improcedencia del juicio de amparo es válido siempre y cuando esa restricción no afecte o anule el núcleo esencial del derecho a un recurso judicial efectivo. Y para ello tenemos que llevar a cabo también un análisis de razonabilidad para que no cualquier restricción pues, sea válida. Al respecto, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana ha establecido que el derecho de acceso a la administración de justicia sufriría una grave distorsión en su verdadero significado si este pudiera consumirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamiento de ninguna especie, ya que semejante concepción conduciría a la parálisis del aparato encargado de la administración de justicia. En esta sentencia, la Corte Constitucional colombiana creo que toca también un tema fundamental. No es que se trate de decir que el juicio de amparo debería de proceder contra todo, sino que hay, el establecimiento de las causas de improcedencia tiene que atender a una razón justificada y proporcional por el grado de afectación que se está haciendo al derecho, que es impedir el acceso a la justicia constitucional y sobre todo por la práctica denegatoria de justicia que va a producir también. Vaya, no estamos diciendo entonces que el juicio de amparo debe proceder en todos los supuestos, sino que las restricciones para que sean válidas pues tienen que cumplir con ciertos parámetros también de racionalidad. Bueno, en esa medida, adelanto también, me parece, digo, que el problema, les decía, no es tanto el establecimiento de las causas legales de improcedencia que impiden el acceso a la justicia constitucional, sino la indebida, la incorrecta o bien la ligera aplicación de las causas de órganos jurisdiccionales. Para ello, podemos analizar, por un lado, cuáles serían las limitaciones al acceso a la justicia, que para ser válido habría que realizar un examen de proporcionalidad o de racionalidad respecto a esas restricciones constitucionales. Vamos a obviar un poco algunas jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte en relación con el análisis de las restricciones a los derechos fundamentales y cuáles son los elementos para considerarlas válidas. Creo que en eso no habría mucha controversia, digo, de que tiene que fijarse un parámetro también de racionalidad. De hecho, detrás de cada causa de improcedencia, en principio o prima facie debe de existir o subyacer una razón o un argumento racional para sostener la improcedencia del juicio de amparo, ya sea por razones de seguridad jurídica o bien de cosa juzgada o impedir que los asuntos se estén litigando, digamos, al infinito, ¿no? Hay causas que están plenamente justificadas, son razonables, hay algunas otras que no. Bueno, entonces, con todo este marco teórico, lo que yo quería destacar es que existen implicaciones prácticas para llevar a cabo un análisis e interpretación de la ley de amparo, de sus disposiciones, con enfoque de derechos humanos, de modo que estas disposiciones no sean aplicadas de manera automática, sino que sean sometidas también a ejercicios de control de constitucionalidad y convencionalidad, a fin de garantizar que el juicio de amparo pues, sea precisamente el medio accesible, ágil, sencillo, adecuado y efectivo para remediar las violaciones a los derechos humanos de las personas, ¿no? Partiendo ya de este marco teórico de manera muy rápida, iniciamos entonces con el análisis de las causas de improcedencia establecidas en la ley de amparo vigente. Aquí quiero dejar muy claro que la regla general siempre va a ser la procedencia del juicio de amparo y la excepción es su improcedencia. Procedencia desde el ámbito constitucional la tenemos prevista en el artículo 103 de la Constitución, que establece la procedencia contra actos, comisiones o normas generales que violan derechos humanos, previstos en la Constitución y en los tratados, y también a nivel legal en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Entonces, la regla general, pues debemos de favorecer la procedencia, lo que se conoce como coacción,
Y lo natural sería que toda persona pueda promover el juicio de amparo sin que exista algunos motivos suficientemente razonables y proporcionales que estén apoyados o basados en principios constitucionales, como les decía, seguridad jurídica, cosa juzgada, etc. Las normas de procedencia de los medios de defensa deben interpretarse siempre de forma favorable al particular para lograr una tutela judicial efectiva que privilegie o otorgue una decisión de fondo a la pretensión que se deduce. Para quienes pues, les gustan las estadísticas o les llaman la atención, no pude conseguir el anexo estadístico nacional para ver el número de amparos promovidos y cuántos son desechados o sobreseídos, ya sea dentro o fuera de la audiencia constitucional, pero tengo una referencia de ese mismo anexo estadístico aquí en el 9º circuito, claro, tomando en consideración que se trata de amparo directo a juzgados de distrito, y solo para tener una idea aproximada, en el año 2019, de aproximadamente 6,000 demandas de amparo, 6,000 juicios de amparo que se tramitaron ante los juzgados de distrito de este circuito, tenemos un número de 3,000, es que no sé muy bien la cantidad, pero son 3,620 juicios de amparo que fueron sobreseídos, ya sea por desechamiento o bien por un auto sobreseimiento fuera de audiencia constitucional o en la sentencia. Esto representa más del 50% de los juicios de amparo que son tramitados ante los juzgados de distrito de este 9º circuito y que está dentro de la media nacional, así que es más o menos el porcentaje del que estamos hablando. Entonces, cobra relevancia el que podamos llevar a cabo estos ejercicios, no solo para los que están dentro de la función jurisdiccional, sino para todos los operadores jurídicos que al momento de encontrarse con el desechamiento de una demanda, con el auto de sobreseimiento fuera de audiencia constitucional o la sentencia de sobreseimiento, pues pueda tener argumentos para combatir la indebida aplicación de una causa de improcedencia por no ser manifiesta indudable o bien por no actualizarse la misma, ¿no? Bueno, como ya les comentaba, la ley de amparo también está sujeta ahora al escrutinio o al análisis de constitucionalidad y convencionalidad por los diferentes criterios que ya ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podríamos decir que las causas de improcedencia en general se pueden clasificar atendiendo ya sea a referentes al acto, como son los consumados irreparablemente, al cambio de situación jurídica, la cesación de efectos, la extinción del objeto o materia del amparo. También puede ser clasificado por la definitividad en cuanto a los recursos ordinarios que proceden ya sean por tribunales jurisdiccionales en materia administrativa, o bien por estar pendiente de la tramitación de algún recurso simultáneamente con juicio de amparo, con las excepciones respectivas. Puede clasificarse también desde la óptica de quien emite el acto reclamado, y eso es uno de los argumentos fundamentales, porque vamos a ver que no todos estas clasificaciones en relación con las autoridades que emiten el acto están plenamente justificadas. Esa es una clasificación dogmática. Vamos a iniciar, ahora sí que en el orden que se establece en la ley de amparo. Les comentaba al inicio que la primera fracción del artículo 61 de la ley de amparo, que es la improcedencia del juicio, contradicciones o reformas a la Constitución, desde mi óptica no encuentra una justificación o un asidero constitucional, porque, como lo decíamos, el artículo primero, en la parte final, en el párrafo primero del artículo primero constitucional, establece que las restricciones al ejercicio de los derechos y sus garantías tienen que estar previstas expresamente en la Constitución, y en la Constitución no hay una disposición expresa que establezca la improcedencia del juicio de amparo contra una adición o reforma a la Constitución. Entonces, esta causa por sí misma creo que contiene ese vicio de inconstitucionalidad. Ahora, quiero dejar claro, esto no significa que procede el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución, y para ello es necesario hacer un análisis de la línea jurisprudencial que no ha sido muy consistente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con este tópico. Este tema para mí es muy relevante, digo, por la importancia que tiene una reforma constitucional. Ustedes saben, digo, al menos desde el año 2008 ha habido más de 10 reformas a la Constitución, que ahora parece ya el deporte nacional por excelencia. Digo, espero que no la hayan reformado ahorita en la mañana o en la tarde. Yo chequé y no había ninguna reforma constitucional. La última fue la adición y reforma al artículo 4 de la Constitución. Pero el problema con estas reformas y la jurisdiccional es que pueden llevar a la Carta Magna muchas disposiciones que no son compatibles con los derechos fundamentales de fuente nacional o internacional, o bien que estarían implicando cualquier violación de derechos fundamentales
o modificando las decisiones políticas fundamentales de nuestro país, variando incluso nuestra por ejemplo, forma de gobierno, la forma de Estado, y no existe un recurso o medio efectivo para que un ciudadano o para que algún ente legitimado pueda terminar este tipo de actos que valga la pena decir desde mi óptica. No, en un Estado democrático no es posible que exista algún acto de autoridad que no esté sujeto, que esté exento del control constitucional. Todos los actos de autoridad, incluyendo en este caso los del Poder Revisor de la Constitución, deben estar sujetos al control jurisdiccional de constitucionalidad y convencionalidad de alguna u otra forma. Claro, el juicio de amparo no es el mecanismo idóneo, no es, por su diseño constitucional y legal, la vía idónea para, digamos, hacer justiciable y para llevar a cabo un control sobre las adiciones o reformas a la Constitución. No tenemos un mecanismo especial. Desde mi óptica tendría que adoptarse ya sea un control previo de constitucionalidad de esas porciones que se quieren adicionar o reformar a la Constitución, es decir, un control ex ante, o bien este sería un control preventivo, y en tratándose de un control correctivo, pues alguna acción de inconstitucionalidad sui generis específica en la que se pudiera legitimar a ciertos órganos, como lo podría ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que cuestione la regularidad constitucional o convencionalidad de una porción que se quiera añadir o bien reformar a la Constitución y que la haga compatible. Vaya, tenemos ejemplos clásicos como la figura del arraigo, extinción de dominio, ahora que están promoviendo la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Tenemos muchas disposiciones que son incongruentes realmente con, digamos, el núcleo intangible de nuestra Constitución, con esas cláusulas pétreas que, aunque no son expresas, pues definen a nuestro Estado constitucional. Y pues bueno, en cualquier momento pueden ser cambiadas y sin estar sujetos a ningún control. En cuanto a la línea jurisprudencial, les decía que no es muy consistente porque inicialmente la Corte, cuando hubo la reforma para nacionalizar la banca, estaba que el amparo era improcedente porque no podía hacerse un control sobre la propia Constitución. Después, en el asunto conocido como el amparo Camacho, pues ya modificó esa postura y admitió la procedencia del amparo contra el proceso de creación de la reforma constitucional por violar derechos políticos asociados con garantías individuales, pero nos quedamos únicamente en el proceso de creación de esa reforma o de esa adición a la Constitución. Posteriormente cambia de criterio a un diametralmente opuesto, que es la proscripción de cualquier clase de control jurisdiccional sobre el procedimiento de reforma constitucional, tanto en controversias constitucionales como en acción de inconstitucionalidad, cuando se impugnaron los decretos de reforma en materia de derechos de pueblos indígenas y originarios. Aquí asume la Corte una especie de teoría de la autogarantía, al decir que por la composición compleja que tiene este órgano, que es el poder revisor o reformador de la Constitución, integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, pues de esa manera se justificaba, digamos, un control interno para validar esas reformas o adiciones a la Constitución. Posteriormente, la Corte da otro cambio radical cuando admite la procedencia nuevamente contra el procedimiento reformatorio, tratándose del amparo promovido primero por el Centro Empresarial Jalisco y posteriormente en algunos de los asuntos del llamado amparo de los intelectuales. En ese momento dijo la Corte que no era manifiesta indudable la improcedencia del juicio de amparo promovido contra el procedimiento de reformas. Entonces se admitió al menos a trámite una demanda contra una reforma constitucional, pero finalmente generó un problema por lo que les comentaba del diseño constitucional del juicio de amparo. Pues precisamente que en un caso, un juzgado de distrito en la ciudad de Puebla, se concede el amparo contra una reforma constitucional y esto que genera que a una persona física o moral se inaplique, se le proteja respecto de una porción constitucional, la cual va a seguir vigente y siendo válida para el resto de la población, lo cual es una incongruencia también por los efectos que tiene una sentencia amparatoria. Por eso les decía, el daño del juicio constitucional no permite la justiciabilidad de este tipo de actos de naturaleza de una reforma o de una adición a la Constitución. Tendría que ser un medio que permita una declaratoria erga omnes para poder tener efectos de esa naturaleza generales, ¿no?
Posteriormente, a raíz precisamente de este caso, la Corte cambia nuevamente de criterio y establece definitivamente la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de la reforma en materia política, y también derivada de los amparos que promovieron este grupo de intelectuales, y en el que finalmente concluye que es improcedente el amparo al advertirse que los efectos de una eventual sentencia amparatoria provocarían una transgresión al principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo. Entonces, creo que esta es la razón fundamental para sostener la improcedencia del juicio de amparo, no porque lo diga la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, sino por la naturaleza misma del medio de control constitucional. Entonces, decía, este tema es bastante apasionante por los problemas que puede generar el que se incorporen disposiciones incompatibles a nuestra Carta Fundamental, pero bueno, eso ya es otro tema de naturaleza constitucional y bueno, lo dejamos para otra ocasión posterior para seguir avanzando, ¿no? En relación con la fracción segunda, que es contrato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que no hay ningún problema porque ello tiene una razón lógica, que es evitar precisamente la inseguridad jurídica al estar promoviendo juicios de amparo, en este caso contra un órgano terminal. Al ser el más alto tribunal del país, la revisión de sus actos requería incoherentemente en una autoridad inferior como un juzgado distrito o un tribunal colegiado, y eso pues implica, o una revocación de los propios actos de la Corte, si así se instaurara, y pues eso implicaría que los juicios se volverían infinitos y no habría seguridad cuál sería el fallo correcto, ¿no? Esta causa, les digo, tiene un asidero lógico, natural, de carácter de seguridad jurídica, atendiendo a la naturaleza del órgano jurisdiccional que es terminal y definitivo. Al respecto, pues solo comentar una jurisprudencia, que precisamente el rubro dice jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es susceptible de sujetarse a control constitucional y que va de la mano con otro criterio del Pleno de la Suprema Corte en el mismo sentido, que no es susceptible ni de analizarse ya control de constitucionalidad ni convencionalidad, lo cual es un tanto curioso porque podemos examinar la constitucionalidad, la regularidad constitucional o convencional de una norma que tiene como base el principio mayoritario democrático, pero no la jurisprudencia, que es la interpretación en teoría de la ley que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente también atiende a principios de seguridad jurídica y de no estar generando esa incertidumbre entre las interpretaciones que pueden llevar a cabo órganos inferiores. También es entendible, pero es un tanto curioso desde mi perspectiva como si es válido cuestionar la constitucionalidad de una norma con esa presunción de constitucionalidad por este mecanismo democrático que subyace en ella, y como la interpretación que hace la Corte no lo sería. Pasando a la fracción tercera, y aquí es donde me quiero detener un poco, ya les decía que la fracción primera, desde mi óptica, no tiene un asidero constitucional. Esta, por el contrario, sí lo tiene. La fracción tercera se refiere a la improcedencia del juicio de amparo con actos del Consejo de la Judicatura Federal. Esa disposición tuvo que ser interpretada y que tuvo que llevar a cabo una interpretación conforme en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer que no todos los actos y no respecto de todas las personas es improcedente el juicio de amparo con actos del Consejo de la Judicatura Federal. Para ello, pues ha establecido, por ejemplo, que la impugnación en amparo de las decisiones del Consejo diversas a las emitidas en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces de distrito no actualiza un motivo manifiesto indudable de improcedencia. Era el criterio, digamos, antecesor en el que decía, bueno, pues para este tipo de actos, que es la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, que procede la revisión administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en los demás habría que analizar caso por caso si es factible o no la procedencia del juicio de amparo, dependiendo de quién acudiera a la instancia constitucional. Si era alguien que laboraba, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, pues no podría impugnar los actos del Consejo. En cambio, tratándose de terceros, ajenos a la estructura del Poder Judicial de la Federación, o, por ejemplo, en ejercicio de un derecho de petición, pues sí es viable que proceda el juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Pero a mí lo que me llama más la atención, claro, es cuando la Corte hace esta interpretación conforme y establece que debe de atenderse para establecer la improcedencia del juicio de amparo a que los actos del Consejo de la Judicatura Federal correspondan a las atribuciones que constitucionalmente les son conferidas. Esto es las funciones de administración, vigilancia del Poder Judicial de la Federación. Y aquí es donde yo me quería detener, porque no sé ustedes qué les haya parecido, digo, en esta
temporada, en este periodo de contingencia sanitaria, postulen el Poder Judicial de la Federación a través del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para pues, enfrentar la contingencia del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID. Ustedes recordarán que el día 17 de marzo hay una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo en la que se emite un acuerdo general que es el 4/2020. En ese acuerdo general, el Consejo, reiterando que tiene las facultades constitucionales para regular lo relativo a la administración del Poder Judicial de la Federación, pues establece que en respuesta al brote de este virus va a tomar ciertas medidas preventivas para evitar riesgos, concentración de personas, proteger tanto a los justiciables como a los trabajadores del Poder Judicial. Y la decisión de entrada es suspender en su totalidad las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del 18 de marzo al 19 de abril de 2020. Yo no estoy cuestionando primero las facultades constitucionales que tiene el Pleno del Consejo de la Judicatura para emitir un acuerdo de esta naturaleza. Tampoco cuestiono la importancia y la necesidad de la medida de suspender las labores. El punto es que se suspendieron en su totalidad por prácticamente un mes. Y eso, claro, excluyendo aquellos asuntos que se consideraban de atención urgentes. Pero el parámetro que se utilizó para definir que era un asunto urgente no fue la Constitución, no fue el artículo 29, párrafo segundo de la Constitución, que establece el núcleo duro de derechos humanos, tratándose de un decreto que suspenda, por ejemplo, el ejercicio de derechos y garantías, sino fue un acuerdo administrativo, creo que es el 48, del acuerdo administrativo que regula las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, que si recordamos es el que se refiere a aquellos amparos promovidos contra actos que comporten peligro de privación de la vida, de la libertad fuera del procedimiento, deportación, destierro, actos prohibidos por el 22 constitucional, etcétera, ¿no? Pero el parámetro fundamental fue este artículo 48, en el que se establece que se consideran como asuntos urgentes, entre otros, solo de naturaleza penal, el ejercicio de la acción penal con detenido, las solicitudes de orden de cateo, intervención de comunicaciones privadas, de extradición, expulsión del país, arraigo, etcétera. Todos esos son catalogados como casos urgentes para efectos, digamos, administrativos internos del Poder Judicial de la Federación, y eso fue lo que se plasmó en este acuerdo. Estoy buscando ahorita el artículo 29 de la Constitución, que es lo que me parece relevante en este caso, que debió de haberse tenido como parámetro para poder emitir un acto y un acuerdo de esta naturaleza. A ver, lo debo de tener. Sí, miren, en el artículo 29 se establece, en el 29 constitucional, dice: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquiera que ponga en peligro a la sociedad, en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos, con aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de las garantías. Posteriormente, en el párrafo segundo, dicen: los decretos que se expidan no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, conocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, derechos de los niños, derechos políticos, libertad de pensamiento, conciencia, de profesar creencia religiosa alguna, principio de legalidad, retroactividad, prohibición de pena de muerte, prohibición de esclavitud y la servidumbre, prohibición de desaparición forzada y la tortura, que son normas de jus cogens, finalmente, ¿no? Ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, que es precisamente el juicio de amparo. Y aquí lo que hizo el Consejo de la Judicatura Federal, a través de este acuerdo 4/2020, fue suspender en su totalidad las actividades del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a un acuerdo de naturaleza administrativa que califica como asuntos urgentes prácticamente los de naturaleza penal, excluyendo todo este núcleo duro de derechos humanos previsto en la Constitución, y que, por ejemplo, si tuviéramos algún asunto dentro de la jurídica, no son los derechos de la niñez, cualquier asunto de guardia y custodia, de alimentos, este mes que se señaló como suspensión obligatoria de actividades, no se llevó a cabo un trámite de acción de amparo relacionado con esos derechos, porque no está previsto dentro del acto administrativo o que regula la materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, y eso implica, en perspectiva, un vicio de constitucionalidad de ese acuerdo,
Y el problema es cómo impugnarlo, si hay o no posibilidad a través del juicio de amparo. Conforme a la jurisprudencia de la Corte, no podría impugnarse porque está llevándose a cabo dentro de las funciones constitucionales que le son atribuidas al Consejo de la Judicatura, como es la Poder Judicial de la Federación. Entonces, desde mi perspectiva, sí hay un desfase. Les digo, no cuestiono en sí la facultad constitucional que tiene el Pleno del Consejo para emitir este tipo de acuerdos. No cuestiono tampoco la necesidad y urgencia de estas medidas ante el fenómeno de salud pública. Lo que sí cuestiono es que no es compatible con nuestra Constitución, ni mucho menos con la Convención Americana, ¿no? También que establece casos extremos. Estuvimos ante una declaratoria de emergencia sanitaria, no estuvimos ante un decreto de suspensión, ni de restricción de derechos, ni de garantías. No podíamos llevar a cabo esta suspensión total y paralizar y anular hasta cierto punto en ese periodo la garantía judicial indispensable para la protección de los derechos y especialmente el juzgado. Es una opinión personal, claro, yo trabajo para el Consejo de la Judicatura Federal, pero pues eso no implica que no pueda hacer este tipo de apreciaciones críticas en relación con el actuar también del Consejo en esta pandemia. Ese es uno de los ejemplos y claro, ya una vez cumplido el periodo de un mes, el 19 de abril de 2020, pues ya se emitió otro acuerdo, el Acuerdo General 6/2020, y en este ya se rectificó esta situación de forma parcial, porque para enfrentar la contingencia, ahora el Consejo de la Judicatura amplió, digamos, el margen interpretativo para ahora enfatizar, como eran situaciones médicas, extraordinarias, que pasa que no juzgan tampoco las restricciones de grado de la justicia constitucional, también el tiempo para la tramitación de asuntos urgentes y dejó cierta libertad para que los órganos jurisdiccionales pudieran calificarlos de esa naturaleza. Entonces, aquí ya se habla de otros tipos de, particularmente de aquellos que por la trascendencia de los derechos en juego y su eventual transgresión y las consecuencias que pudieran generarse o que pudiera traer la esfera de la conclusión del periodo de contingencia, pues entonces tendrían que ser analizados en este caso. Y muchos ejemplos hubo, y no, espero no mentir, pero yo creo que algunos de ustedes tuvo alguna experiencia en este sentido, de que no les eran recibidas las demandas de amparo porque no se consideraban casos urgentes, y eso ya ni siquiera venía del titular del órgano jurisdiccional, digo, era o el secretario, o el actuario, o el oficial de partes que estaba recibiendo, y que hacía una calificación jurídica preventiva de que no se ubicaban ninguno de estos supuestos, ¿no?, a su juicio. Y creo que ese es un error que sí es necesario señalar, ¿no? Ustedes saben también que se promovieron diversos juicios de amparo, por ejemplo, de índole, los juzgados sí los catalogaron como en defensa de derechos patrimoniales o netamente económicos, como aquellas demandas de amparo que se promovieron con la finalidad de que el Poder Ejecutivo emitiera decretos en donde estableciera exenciones o bien estímulos fiscales en tratándose de algunas contribuciones, etcétera. Y todos esos asuntos al principio quedaron, digamos, se reservaron proveer sobre esas demandas. ¿Por qué? Porque no encuadraban precisamente en estos casos de urgencia, ¿no?, que estaban catalogados en un acuerdo administrativo. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo un acto del Consejo de la Judicatura Federal, que aun cuando es desplegado conforme a las atribuciones constitucionales que tiene, puede, desde mi óptica, vulnerar también derechos fundamentales, que sea susceptible, aunque sería deseable, ¿no?, que en el juicio de amparo se hiciera el propio control difuso de convencionalidad y constitucionalidad de esa norma para poder analizar este tipo de actos. Rápidamente, ya sé por razón de la hora que me estanqué un poco en esta causal. Las demás no tienen tanto problema, las siguientes fracciones, porque se refieren a otros actos que emiten órganos terminales, como por ejemplo el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Aquí, derivado por ejemplo de la resolución del caso Castañeda-Gutmann por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se establece que no una violación al recurso judicial efectivo, porque si bien el amparo es improcedente en materia electoral o para la defensa de los derechos políticos electorales, pues eso no implica que estos estén exentos de control constitucional, ya que existe un órgano especializado, que en este caso es el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, con todo un sistema de medios de impugnación para hacer valer esos derechos políticos electorales. En esa medida, pues no hay un estado de indefensión para las partes, ¿no?, o para los gobernados. En relación, por ejemplo, con los actos o resoluciones del Tribunal Colegiado del Circuito, cuando actúa como órgano terminal de legalidad, pues también esto obedece a una razón de seguridad
jurídica para que haya un órgano ya de cierre y no se perpetúe la promoción de juicios de amparo. Otra de las causas que a mí me genera algunas inquietudes es la fracción séptima. Es contra resoluciones del Congreso de la Unión o de sus cámaras, legislaturas estatales o de las comisiones o diputaciones permanentes en declaración de procedencia o juicio político, donde todavía hay declaración de procedencia, lo que es el desafuero, ¿no? O el juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones locales les confieran la facultad de resolver soberana y discrecionalmente. Y esto porque ha habido diversas interpretaciones partiendo, claro, de la inatacabilidad que ha establecido la propia Constitución, tratándose de las declaraciones y resoluciones que dicten la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo cual impide desde un plano constitucional y dentro del derecho doméstico que esas determinaciones puedan impugnarse a través del juicio de amparo. Sin embargo, esa inmunidad no debe de trasladarse y extenderse extensiva sin más al juicio político local, por ejemplo. No es válido fundar esta causa de improcedencia sobre la idea de que esas resoluciones constituyen también una cuestión política injusticiable, porque, por ejemplo, si hablamos del juicio político, es un acto jurisdiccional, finalmente. Si lo vemos desde la óptica de la persona que está sometida a ese juicio, pues tiene también derecho a un debido proceso, y desafortunadamente a través de esta causa de improcedencia, pues se le impide tener un recurso efectivo, ¿no? Pues debería de proceder por la naturaleza materialmente jurisdiccional de un juicio político, ¿no? Y en dado caso sostener la inconvencionalidad de la Constitución, claro, a través del juicio de amparo, pues esos argumentos prácticamente están condenados a la inoperancia, ¿no? Entonces, pasando al siguiente tema de la elección de funcionarios, a mí me parece también, digo, la Corte aquí ha establecido recientemente una jurisprudencia temática, pero es un caso específico. Tratándose de la elección de magistrados de entidades federativas, dice la Corte que es un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales de los congresos locales, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo conforme al artículo 61, fracción séptima de la ley de amparo. Y bueno, aquí había una razón, ¿no? Finalmente, cuando se elige a un magistrado y se vota por parte de los diputados locales, pues este acto ya no podría estar sujeto a un control jurisdiccional, porque queda en el fuero interno, ¿no?, de los legisladores. Sin embargo, desde mi perspectiva, si hay un trámite, un procedimiento reglado, previo, que tiene que cumplirse, sí sería factible la procedencia de juicio de amparo, con independencia de que se llegue a consumar o a elegir a uno de los funcionarios, ¿no? El problema aquí es que la Corte ya blindó, digamos, todos esos procedimientos al establecer la improcedencia tanto respecto de actos de procedimiento como en la resolución definitiva. Entonces, creo que aquí también hay otro problema que desafortunadamente nos va a llevar a la improcedencia del juicio contra este tipo de actos. En cuanto a la siguiente fracción que se refiere a las normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte haya emitido una declaración general de inconstitucionalidad, pues es prácticamente inoperante esta fracción por la misma, el desarrollo que ha tenido esta figura de la Declaratoria General de Inconstitucional. Hasta donde yo recuerdo hay 16 solicitudes radicadas en la Suprema Corte, solo una de ellas ha sido resuelta de fondo, las demás, la mayoría ha sido declarados sin materia, y creo que el tema era de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, o sea, no ha habido este ejercicio que se esperaba con esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En relación con las restantes fracciones, hay la mayoría que ya están justificadas en órdenes, en razón, perdón, de seguridad jurídica, de cosa juzgada, pues creo que es válido siempre y cuando se aplique de manera correcta, que ese es el problema que estamos viendo. Creo que para analizar y aplicar una causa de improcedencia tiene que atenderse a qué es la excepción a la procedencia de juicio de amparo y como tal es de aplicación estricta, no tiene que forzarse, tiene que ser algo que se aplique de manera fehaciente, sin mayor argumentación, sin mayor esfuerzo, que la simple actualización o que haya sobrevenido algún motivo que haga inejercitable la acción de amparo y de esa forma pueda, digamos, impedir el acceso a la justicia constitucional. Les decía que ya la Corte en varias fracciones ya se ha pronunciado, ha sostenido que es acorde al artículo 25 de la Convención Americana, por ejemplo, la fracción séptima que hablábamos en relación con la elección de funcionarios, en relación con la fracción novena que se refiere a la improcedencia del amparo contra resoluciones dictadas en cumplimiento de un fallo protector, pues no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, precisamente porque si no se le deja libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, pues lo único que va a hacer es, en acatamiento al fallo protector, emitir una resolución en los mismos términos prácticamente, y sería como cuestionar nuevamente la resolución del tribunal colegiado
que haya decidido en forma definitiva. En cuanto a los demás aspectos, me parece, por ejemplo, en temas como el interés jurídico legítimo, habría que hacer solo la distinción. El interés jurídico subsiste para los actos jurisdiccionales, el interés legítimo puede plantearse también en tratándose de amparos o visiones legislativas o bien tratándose de actos en materia administrativa. Tiene sus peculiaridades. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se ha extendido en materia ambiental el interés legítimo al grado de sostener que es viable o está legitimado el quejoso que se ve beneficiado con un servicio ambiental y que eso le permite impugnar cualquier acto que atente, aunque sea probable, ¿no? Un riesgo, genera un riesgo probable contra el medio ambiente. Y eso sería, digo, bastante bueno, ¿no? Tratándose del interés legítimo. Por otra parte, las otras fracciones que se refieren a consentimientos expreso, tácito, creo que también hay que ser meticulosos en cuanto a que el acto que se está señalando como reclamado implique una aceptación plena, una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento, pero que sea indubitable, que no esté forzada. Por ejemplo, recuerdo en los asuntos laborales, cuando se dictaba un laudo condenatorio al patrón en algunas prestaciones y en otras era absolutorio, y si se hacía el pago, por ejemplo, de alguna de las prestaciones y se impugnaban las otras, se decretaba el sobreseimiento con más en esta causal, siendo que era factible que pudiera examinarse de manera autónoma cada una de las prestaciones por, digamos, los vicios propios que pudiera tener la determinación en relación con cada una de ellas en forma autónoma. Y bueno, otra de las causales de improcedencia que ha sido muy analizada por la Suprema Corte, sobre todo al inicio de la vigencia de la presente ley de amparo, es la fracción cuarta, que es la que se refiere al consentimiento tácito por no haberse promovido dentro de los plazos legales previstos en el artículo 17 de la ley de amparo, y esto justamente por ocasión que se hizo respecto de los plazos, sobre todo en materia penal, que no tenían, que eran impugnadas en cualquier tiempo, y ahora pues ya están sujetos a una temporalidad de 7 y 8 años respectivamente. Ya la Corte se pronuncia y dice que no hay violación a un derecho, por ejemplo, de acceso efectivo a la justicia en el establecimiento de cada uno de estos plazos, valida prácticamente sin las imperfecciones, sin hacer un análisis de racionalidad a fondo de cada uno de ellos, simplemente atiende a cuestiones de seguridad jurídica. Hay algunos en los que sí hace un test de proporcionalidad, creo que es en el de materia penal, porque ahí toma en consideración el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, tanto perdón, ok, perdón. Las restantes fracciones, que ya los conocemos, por ejemplo, el cambio de situación jurídica, pues en materia penal es muy evidente, muy claro, cuando hay etapas que ya se encuentran cerradas. En materia civil esto es un poco difícil que se actualicen. Y finalmente, en cuanto a los temas de definitividad, a mí me ha parecido interesante algunos ejercicios que han llevado a cabo algunos tribunales colegiados, tratándose, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales y culturales, específicamente tratándose de aquellos que afectan, que se relacionan con la afectación al derecho a la vivienda o al medio ambiente, y han considerado como una excepción al principio de definitividad el grado de afectación a un derecho fundamental como son los derechos económicos, sociales y culturales. Digo, no está previsto en la ley como una excepción, pero creo que el ejercicio hasta cierto punto sería viable. Tratándose de la definitividad respecto de actos de naturaleza administrativa o que provengan de autoridades no jurisdiccionales, pues tenemos algunas excepciones, y aquí lo importante, digo, en el ámbito local, por ejemplo, es una resolución que emitió el segundo Tribunal Colegiado de Materia Civil Administrativa, en la que establece que no opera la causa de improcedencia prevista en la fracción 20 del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el juicio de nulidad en el Estado de San Luis Potosí, previsto en el Código Procesal Administrativo, exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. ¿Por qué? Porque establece, por ejemplo, el tema de la garantía para efecto de que surta efecto dado la expresión de la suspensión, cuando en la Ley de Amparo pues esa medida suspensional surta efecto de inmediato y deja de hacerlo si no se otorga la garantía por los 5 días siguientes. Y por otro lado, tampoco se establece un plazo específico para resolver esa de la suspensión. Entonces, tenemos un claro ejemplo que también ha sido validado por la Corte en algunas otras legislaciones de entidades federativas,
en relación con la excepción al principio de definitividad tratándose del juicio de nulidad, al menos aquí en el estado de San Luis Potosí, y la Corte lo ha definido en algunos otros estados. A diferencia de lo que sucede en materia federal, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se tuvo que ajustar precisamente una reforma para establecer también un plazo, bueno, creo que al principio decía al día siguiente, para ser compatible con las 24 horas que tiene un juzgado de distrito para resolver acerca de la suspensión provisional de los actos reclamados y de esa forma imponer la obligatoriedad de agotar ese recurso o medio ordinario de defensa. En relación con la cesación de los efectos del acto reclamado, aquí les decía que la Suprema Corte llevó a cabo una interpretación conforme de esta causa de improcedencia derivado sobre todo de los amparos directos relacionados, cuando iban ambas partes, acto y demandado, por ejemplo, en cualquier juicio de naturaleza civil, mercantil, laboral, etcétera, e impugnaban simultáneamente la sentencia o el laudo o la resolución que pusiera fin a juicio. Era muy común en la práctica que una vez que se estimara que resultaba fundado el concepto de violación en alguno de los dos asuntos, se sobreseyera en relación con el segundo por considerarse que cesaban los efectos del acto reclamado al quedar insubsistente la sentencia o laudo reclamado. Aquí lo que hace la Corte, desde mi perspectiva de una buena interpretación, es que lo que va a determinar o el factor determinante para establecer la operabilidad de esta causa de improcedencia es la viabilidad de estudio de los conceptos de violación y no solo la insuficiencia formal del acto reclamado derivado del juicio de amparo directo relacionado. Es decir, no es una consecuencia automática, sino que tiene que llevarse a cabo ese examen de viabilidad del estudio. Finalmente, ya para concluir con estas causas de improcedencia previstas en el artículo 61, tenemos la fracción 23, que propiamente no es una causa de improcedencia, sino que es una disposición permisible que, que establece la posibilidad para que se incluyan no de un diverso texto legal, tiene que estar o en la Constitución o en la Ley de Amparo y ser acorde con la teleología, con los principios que rigen el juicio de amparo. Tratándose de esta fracción, pues hay que vincularla con otras disposiciones, por ejemplo, con el artículo 107, para contrarios censo, derivar la improcedencia del juicio de amparo, por ejemplo, contra actos intraprocesales en procedimientos administrativos o dentro de juicio, resoluciones intermedias dictadas en ejecución de sentencia o que no tengan una ejecución imposible de reparación. Si el quejoso también sustenta como tercero extraño juicio y carece de ese carácter, bueno, pues habría que vincular la fracción 23 con el artículo 107, fracción sexta. Otro tema interesante son, por ejemplo, la improcedencia contra actos de particulares que no actúen o que no lleven a cabo actos equivalentes a los de autoridad, que es una de las figuras novedosas, ¿no?, que se planteó en esta ley de amparo. Al respecto, yo solo les quiero comentar dos criterios que derivan de un amparo en revisión que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tienen aproximadamente como 2 meses que se publicaron. Son interesantes porque en este juicio se sometió a escrutinio constitucional la actuación de una escuela privada de nivel básico, derivada primero del bajo cese de un alumno de una escuela privada, y en ese mismo juicio se reclamó también la negativa de devolver la documentación del alumno, ¿no? Aquí lo interesante es que la Suprema Corte establece un criterio en donde teoriza, digamos, qué son los actos de particulares para efectos del juicio de amparo y interpreta este artículo 5º, fracción segunda, en su segundo párrafo de la ley de amparo, para dar ciertas pautas interpretativas para determinar cuándo se está y cuándo no, ante un acto susceptible de ser analizado vía amparo. En este caso en particular determinó que el abajo cese de un alumno de una escuela privada de nivel básico, como derivaba de las disposiciones o la relación contractual que se tenía con la escuela, consideró que no se actualizaba el carácter de acto de autoridad equivalente para efectos de juicio de amparo. Pero en relación con la negativa a devolver la documentación, consideró que en ese supuesto sí tenía carácter de autoridad, derivado de que actuaba conforme a la Ley General de Educación y otras disposiciones que la colocaban en una posición diferenciada, en un momento, ya no en un plano de mera coordinación con el particular. Entonces, esas dos tesis creo que son ilustrativas, bastante, podría decirse, pedagógicas para establecer la procedencia del amparo contra actos de particulares que realizan actos equivalentes a los de autoridad. Creo que hay que tener mucho cuidado en estos casos para no dejar de lado, digamos, actos que afecten derechos fundamentales y que solo por la naturaleza formal de quien los emite
no son susceptibles de analizarse en el juicio de amparo. Al respecto, a mí me parece que esto tiene que evolucionar. Digo, finalmente se siguen exigiendo ciertos requisitos bastante elevados, como son el que tenga que desempeñar alguna función derivada de la norma general y que eso la coloque en una situación diferenciada al resto de los particulares, cuando a mí me parece que va a llegar un punto, o al menos así lo considero, en el que lo que se tiene que verificar también es que no exista una relación asimétrica de poder o alguna situación que pueda incidir, digo, como lo llamaba Luigi Ferrajoli, ¿no? Los poderes salvajes del mercado que se dan no solo en las relaciones comerciales, contractuales, sino también en este caso, por ejemplo, de la escuela privada, que era de un nivel básico, finalmente es un servicio público, aun cuando está siendo prestado por una institución de carácter privado. Creo que cuando se dan actos que no están fundados en una norma, que son injustificados o arbitrarios, en este caso, si hubiera sido así el bajo cese de un alumno, desde mi perspectiva sí procedería a juicio de amparo. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos, como se pueden derivar de la fracción 23, podríamos relacionarla nuevamente con el 107, por ausencia de concepto de violación, la imposibilidad de que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios, un efecto inútil, ¿no? Actos derivados de otros consentidos, o cuando las personas morales o sociales también promueven amparo contra actos que no afecten sus derechos patrimoniales. Aquí solo les quería comentar dos cuestiones. Hay que tener mucho cuidado con las causas de improcedencia derivadas de la jurisprudencia, porque propiamente lo único que pueden hacer es atender, ya sea a repetir la causa de improcedencia prevista a nivel legal o constitucional, o bien atender a cualquier principio constitucional que se vea violentado de proceder el juicio de amparo. Es decir, no podría establecerse una causa de improcedencia jurisprudencial que no tenga un asidero constitucional o legal. Por último, y ya para concluir, les comentaba, yo creo que el mayor problema es la aplicación a la ligera, superficial o con poco análisis de las causas de improcedencia. Me ha tocado ver en algunos asuntos que se desechan demandas de amparo, por ejemplo, con base en el artículo 63, fracción 23, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece pues, la obligatoriedad de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, tratándose de un derecho de petición y los juzgados han considerado que el plazo que ha establecido la Suprema Corte es de 3 meses para que se emita la respuesta correspondiente. Entonces, si no ha pasado ese lapso de tiempo, sería improcedente el juicio de amparo, por ejemplo, si se presenta a la semana o a las 2 semanas de derecho a la solicitud respectiva a la autoridad. Me parece que ese criterio, para empezar, no es jurisprudencia. Y en segundo lugar, se está basando en criterios aislados. Y en segundo lugar, creo que en esos supuestos tendría que atenderse al caso específico, a la naturaleza de la petición, de lo que se está solicitando. Si son unas copias, yo creo que no tienen que pasar más de un mes como para poder promover un amparo para obtenerlas. O bueno, depende de cada caso en particular, ¿no? Hay otros casos extremos, por ejemplo, en donde se han desechado demandas que han promovido titulares del Poder Judicial del Estado, por ejemplo, contra actos de cambios de adscripción, y los que se ha desechado bajo el argumento de que tienen que acudir al juicio burocrático local, por ejemplo, a defender sus derechos, cuando eso no guarda relación con el cargo que ellos tienen, ¿no? Como que encarnan propiamente o son titulares del Poder Judicial del Estado, ¿no? Hay demasiados desechamientos y autos de sobreseimiento por audiencia constitucional que no están plenamente justificados o que se están forzando las causas de improcedencia sin tomar en consideración el efecto denegatorio que se está produciendo. Para no quitarles más tiempo y abusando, creo que hasta aquí con esta exposición. Muchas gracias, Omar. Muy interesantes todos los puntos que nos compartes, tanto en los precedentes que nos hiciste favor de invocar, como en las reflexiones personales muy enriquecedoras. Muchas gracias. Y bueno, vamos a abrir el micrófono para la ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien gusta hacer alguna pregunta, algún comentario en específico para activarle el audio. Mira, aquí en lo que se activa la opción, yo sí quisiera hacerte un par de preguntas, mi estimado Omar. Mira, específicamente en cuanto al tema de el medio de control constitucional contra las reformas constitucionales,
coincido contigo en que pues definitivamente esta causa de improcedencia no le hemos encontrado sentido alguno desde hace muchos años, pero por otro lado dices que por su naturaleza el juicio de amparo no sería el idóneo para cuestionarla. Si bien ya logramos un avance con este amparo de los intelectuales en donde se logró cuestionar el procedimiento de reforma constitucional y no el contenido de la misma, no el resultado de la misma, no hemos logrado encontrar este medio de control constitucional o esta manera de cuestionar las reformas a la Constitución, y la realidad es que al día de hoy, pues la autoridad bastará con lograr integrar el poder reformador de la Constitución de cierta manera política, lograr persuadir a los integrantes del constituyente para lograr una reforma constitucional y blindar este acto de autoridad en definitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si bien se había avanzado en estos precedentes que comentas, inclusive en las partes esenciales de la 293, pues a final de cuentas la 293 al final confirma que lo que prevalece son las restricciones a la Constitución, y pues bueno, en esa parte no hemos podido avanzar. Me llama mucho la atención esto que dices, que el juicio de amparo no sería lo idóneo por su propia naturaleza. No sé si tú considerarías que la creación de un medio de control constitucional ex profeso para cuestionar las reformas a la Constitución sería algo pertinente. No sé si... ¿Grabó la imagen? ¿Escuchas ahí? Sí, sí. No sé si tú considerarías un medio de control constitucional ex profeso para cuestionar las reformas a la Constitución, y no sé si has visto algo así en otros países, que existe un medio de control expreso y que, por ejemplo, no sé, la competencia única para resolver este medio de control fuera de la Corte. No sé cuál sería tu punto de vista en ese sentido. Y en segundo lugar, en cuanto al trámite para cuestionar la inconstitucionalidad de una disposición legal de la ley de amparo, pues bueno, también ya había existido este precedente por ahí después del varios 912, si mal no recuerdo había un amparo directo en revisión 1046 en donde habían dicho que el tribunal colegiado no podía ejercer control de convencionalidad ex oficio cuando está resolviendo en un medio de control constitucional concreto. Pero por otro lado ya se había avanzado y ya hay una jurisprudencia, si mal no recuerdo, que es de colegiado, donde dice que a través del recurso de queja, cuando se haya desechado, por ejemplo, una demanda de amparo, podemos cuestionar específicamente la aplicación de una... ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho. Okay. Para cuestionar la disposición relativa de la ley de amparo. Eso está claro, en la interposición del recurso de queja podemos cuestionar esta circunstancia, ¿no? Pero ¿hasta dónde ha llegado el día de hoy esta posibilidad de que el juez de distrito pueda inaplicar oficiosamente una disposición, por ejemplo, de una de las causales de improcedencia? Esta decisión, aquella del 1046, ahí quedó, no hay un posicionamiento firme al respecto, siempre tiene que ser a instancia de parte cuando se cuestione la inconstitucionalidad de una disposición de la ley de amparo, o precisamente por estas, pues a final de cuentas, disposiciones legales estar sujetas a todos los elementos que hiciste referencia del primero constitucional. ¿Crees que habrá algún momento en donde sí efectivamente el órgano jurisdiccional de amparo esté en aptitud de dejar de aplicar en el caso concreto de manera oficiosa un artículo por considerar que no está justificada la restricción de acceso a la justicia precisamente en el juicio de amparo? Estoy teniendo algunos problemas en la comunicación, pero bueno, para tratar de dar alguna respuesta a estos planteamientos, primero, en relación con el tema de la improcedencia contra las ediciones y reformas a la Constitución, hay una cuestión paradójica. Finalmente se necesita una reforma constitucional que habilite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a conocer a través de un mecanismo de control constitucional respecto de la regularidad de una reforma o adición a la propia Constitución, para que no se arrogue de manera oficiosa una facultad que no está prevista en la propia Constitución. Entonces, es paradójico porque para el establecimiento de un medio o mecanismo de control
exprofeso respecto a las adiciones o reformas al texto constitucional, pues se requiere precisamente una reforma constitucional en ese sentido. Ahora, como les comentaba durante la exposición, a mí me parece que hay dos formas. Una, que se establezca el control preventivo, es decir, un control ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de forma previa a que se eleve, digamos, esta pretendida reforma o adición al texto constitucional, y de esa manera pueda validarse hasta cierto punto su incorporación. Y ese sería un aspecto preventivo. Sí hay algunos ejemplos en el derecho comparado, creo que en Francia y en algunos otros países se ha implementado este tipo de contexto. Pero en el caso de una situación ya de carácter, perdón, se me fue un poquito la idea, cuando existe la controversia, porque ya se elevó al texto constitucional, ahí sí tendríamos que contar con un mecanismo exprofeso, desde mi perspectiva, debería ser una acción de inconstitucionalidad sui generis, en donde los sujetos legitimados fueran entes y no individuos en lo particular, derivado pues, precisamente de que no es cualquier norma la que se está cuestionando, y para evitar sustraerlo también del vaivén político, ¿no? De las cuestiones que tal vez, o que se prestaría un juego que no sería jurídicamente tan válido, ¿no? En esa medida me parece, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre todo tratándose de la reforma o adición a alguna restricción constitucional o algún aspecto fundamental que toque los derechos de las personas, pues tendría esa legitimación para hacerlo, pero también para todo ello se requiere necesariamente la voluntad política a través del órgano reformador de la Constitución, lo cual se ve un poco complicado, ¿no? Por las circunstancias políticas actuales, ¿no? Eso es, digamos, desde el aspecto dogmático. Por otra parte, en lo que te refieres a el control de constitucionalidad ex oficio difuso dentro del propio juicio de amparo, como tú bien lo estableces, sí, la Corte dijo que la ley de amparo es una norma heteroaplicativa y por tanto se puede impugnar una vez que se aplique dentro del juicio de amparo su constitucionalidad a través de los recursos, de los medios de impugnación que se prevén en la propia norma, en la propia legislación. Pero como tú bien dices, también el Pleno de la Suprema difuso de las normas que rigen el juicio de amparo, es decir, la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que se denomina sujetoria, y desde mi perspectiva no es necesario que las partes lo invoquen, tiene que ser una obligación oficiosa por parte del juzgador que pueda llevar a cabo el análisis, en su caso la inaplicación de la disposición que se considere contraria a la Constitución o a una disposición de la Convención Americana. Se te está cortando un poquito, Omar. Ajá. Perdón. Sí, perdón, como que ha habido ciertos problemas aquí técnicos. Sí. Entonces, ahí te escucho mejor. Sí, esa tesis aislada, el problema que tiene impide el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad respecto de las normas de los juicios de origen. O sea, no las que regulen el juicio de amparo, sino aquellas que se relacionan con el acto reclamado. Entonces, salvo que exista suplencia de la deficiencia de la queja, o estemos, creo, en alguna hipótesis donde se haya declarado la inconstitucionalidad basada en una jurisprudencia de la Suprema Corte, pues ahí se podría analizar. Pero de otra forma, no, ese es el criterio actual y vigente del Pleno de la Suprema Corte, que no podemos, o bueno, los órganos de amparo no pueden llevar a cabo ese control ex oficio, pero respecto de las normas que rigen el acto reclamado, las normas de origen, respecto a las normas de amparo, pues sí sería viable. Gracias. Sí. Le vamos a dar aquí el uso. Perdón. Adelante, Omar. Sí, no. Adelante. No, le íbamos a dar el uso de la voz a Ricardo Preciado, que levanta la mano para hacer una pregunta. Denme un segundo, porque estoy tratando de... A ver. Ricardo, ¿ahí? Sí, ya te escuchamos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Y más, con un comentario en relación con la parte final que hablaba el licenciado Rostro.
respecto de una sentencia que hoy justo me notifican del tribunal colegiado, en el que, nada más un poquito el contexto, por medio de la suspensión de plano se otorgaron medicamentos a una persona que tenía un doble diagnóstico positivo de VIH y de hepatitis, ya que después de un año no se le habían otorgado contra la hepatitis, pues no eran medicamentos que tuvieran la autoridad responsable, en este caso el Hospital Central, y no hacía algo por adquirirlos, ¿no? Entonces, con la suspensión de plano se otorgaron los medicamentos y una vez que se tuvo a la persona con ya un diagnóstico negativo a hepatitis C, se informó desde luego al juzgado con la intención de que el tribunal colegiado, porque ya estaba en colegiado, hubo una revisión por parte de diversas autoridades responsables, se pronunciara en el sentido de si el hecho de que hubieran cesado, digo, significativamente los efectos del acto reclamado, es decir, que se entregaron los medicamentos, pero además, gracias a esos medicamentos, ya no estaba enfermo, pues se curó de la hepatitis C, actualizaba alguna causal de improcedencia, con lo que nos dieron vista, el colegiado en febrero de este año nos da una vista sobre la posibilidad de que se actualice una causal de improcedencia. Nosotros contestamos que no, sobre todo por aquello de la reparación integral del daño, que es algo que la Corte ya definió que no se puede hacer por conducto de la ley de amparo, ¿no? El artículo 77, y vamos, hoy al final entra al fondo el tribunal colegiado, aunque en relación con este argumento de la necesidad de una reparación integral del daño, se abstiene y únicamente dice, bueno, como lo menciona, también hay una necesidad de reparación integral del daño, por lo tanto se entra al fondo del asunto. Pero en realidad, digamos, el sustento es que en todo caso, la cesación de los efectos se dio por vía de la suspensión con efectos anticipatorios. Por lo tanto, no podía actualizarse la causal de improcedencia, que es la cesación de efectos. Entonces, digo, ahí nada más el comentario es, ojalá que el colegiado se hubiera pronunciado y no solamente decir, como lo dice el recurrente, hay una necesidad de una reparación integral. Eso es un poquito con las restricciones que hablaba el licenciado Rostro y con las que estoy totalmente de acuerdo, que a veces la misma ley de amparo tiene cuestiones inconvencionales o inconstitucionales. Nada más, perdón, hasta ahí. Era un comentario en relación con ese último comentario. Gracias, Ricardo. Creo que silencié sí, aquí a... Gracias, ya no escuché. No, ¿nos escuchas, Omar? Una disculpa, no escuché. Sí, pero ya no escuché la parte final del comentario. Iba hasta que la cesación de efectos del juicio de amparo derivó propiamente de la suspensión, o sea, de que se había obtenido la pretensión, ¿no? Algo así, ya me perdí, ya no logré escuchar la parte final. Pero bueno, el comentario, por ejemplo, en relación con el tema de la reparación integral, los criterios que ya ha dicho la Corte, de la Corte Interamericana, no son factibles de aplicarse en la ley de amparo o en este juicio de amparo. Me parece que ahí también hay que tener cierto cuidado, porque finalmente es una tesis aislada, y esa tesis aislada, pues dependiendo también de la actual integración, no sé si se vaya a continuar reiterando, ¿no? Por ejemplo, ahí es muy importante los votos particulares del ministro Cosío y también del ministro, perdón, se me fue el nombre, que estaba antes en el SAT. Gutiérrez Ortiz Mena. Gutiérrez Ortiz Mena, muchas gracias. Sí, esos votos son bastante interesantes porque evidencian que en anteriores juicios ya se habían hecho ese tipo de reparaciones, no es algo novedoso para el juicio de amparo y está permitido derivado de la interpretación del artículo 77 de la ley de amparo, ¿no? Que establece no solo la insubsistencia formal del acto reclamado, sino también la restitución plena en el gozo del derecho violado. Y eso implicaría también, digo, algunas medidas que si bien no son exactamente las mismas de la Corte Interamericana o que se aplican en el sistema interamericano, pero que sí permitirían, más allá de una mera declaratoria de insubsistencia del acto, por lo que escuché. Y gracias por el comentario, la verdad es bastante atinado en eso. Gracias.
No sé si alguien tenga más alguna otra pregunta o algún comentario. Verificar aquí si tenemos más manos levantadas. Pues no, listo. Mi estimado Omar, te agradecemos mucho. La Barra Mexicana de Abogados, capítulo San Luis Potosí. Muchas gracias por tu tan interesante exposición y de verdad te agradecemos mucho que te hayas permitido aquí darte el tiempo de compartirnos esta información con nosotros y pues bueno, reiterarte el agradecimiento y ahí para futuras invitaciones. ¿Me escuchas ahí? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Omar. Saludos a todos y... Ok, muchísimas gracias. bueno, damos por concluida aquí la sesión. Gracias. Nada, gracias a todos. Okay. Gracias, Omar. Hasta luego. Bye, gracias.